Buen día con todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy y a continuar con los temas referentes al drenaje subterráneo. Voy a compartir pantalla para de ahí ya seguir con estos temas, porque nosotros en la clase anterior, voy a hacer rápidamente, regresar una diapositiva atrás, hemos visto algunas características de las aguas subsuperficiales. Hemos visto cuáles son los puntos críticos que permiten el paso o que pueden permitir el paso de agua en el subsuelo, tanto para pavimento rígido como pavimento asfáltico, y también de ahí se analizaron cuál es la ecuación en la cual nos permite conocer cuál es tanto la velocidad con la cual el agua subterránea se mueve en el subsuelo, como también la cantidad de agua que se mueve en el subsuelo. También hemos visto cuáles son los efectos adversos del agua presente en el subsuelo sobre carreteras, la estabilidad de taludes, el efecto de la humedad en pavimento que puede generar erosión, bombeo, tanto en pavimento asfáltico como en pavimento de concreto, desprendimiento de la película de asfalto, también ablandamiento de las capas granulares, y por último los movimientos diferenciales que pueden generar fisuras en las partes laterales de la vía. También de ahí vimos cuáles son los tipos y uso del drenaje superficial. Hemos indicado que pueden controlar la infiltración, como pueden controlar los niveles freáticos, o las dos cosas juntas. Puede ser individual o para controlar tanto infiltración como agua subterránea. Y de ahí vimos que las tipologías de drenes que existen, tanto los drenes longitudinales como los drenes transversales, y de ahí los drenes horizontales. Estos drenes horizontales en sí son drenes que no se instalan en sí en la estructura de la carretera, sino se instalan en los taludes o terraplenes, para poder drenar una parte de las aguas presentes en los taludes y terraplenes, para evitar fallas por pérdida de capacidad de carga del terreno. Y también de ahí vimos cuáles son las etapas en campo que nosotros necesitamos seguir para poder de ahí empezar a diseñar para poder diseñar lo que es un subdren, porque debe quedar claro que la necesidad o en sí el diseño de obras de subdrenaje no es el resultado de un cálculo matemático determinístico. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos basamos sobre la experiencia que se ha tenido en los años para poder diseñar este tipo de subdrens. Tendremos que tomar algunas decisiones sobre algunos parámetros, sobre algunos coeficientes, para poder de ahí seguir con la aplicación de ecuaciones que sí nacen desde teoría conocida, tipo la ley de Darcy, pero habrá otras que son ecuaciones empíricas que derivan desde pruebas de laboratorio o pruebas sobre materiales. Entonces, vamos nosotros a analizar rápidamente cuáles son, aunque eso lo habíamos hecho ya en una de las primeras clases, cuáles son los dos tipos de subdrenaje que vamos a analizar en este curso, que son el subdrenaje de tipo convencional y el subdrenaje de tipo sintético. El primero, o sea, el convencional, es el que se muestra en esta diapositiva, que está constituido por una zanja excavada, puede ser a mano o por retroexcavadora. Por lo general, hoy en día ya se usan retroexcavadoras que pueden tener diferentes tamaños de cuchara para el ancho que nosotros necesitamos, aunque siempre existe de ahí un ancho mínimo, por razones técnicas, obviamente. Esa zanja se va a rellenar de material filtrante y puede
ser necesario lo que es un elemento de captación y transporte adicional del agua, que es en sí un tubo perforado. Y a su alrededor, entre el terreno natural de la zanja y el material de filtro, nosotros tenemos que, disculpe, el material filtrante, de filtrante, tenemos que poner un filtro que impida el paso de las partículas más finas en el subdreno, porque si no estas partículas más finas podrían reducir la capacidad de descarga que tiene el subdren y por ende perder eficiencia. Del otro lado tenemos lo que es el subdren sintético. Sintético porque aquí no usamos ningún tipo de material natural como era el material filtrante que estaba en el subdren de tipo convencional. Y eso se puede dar a veces por la dificultad de conseguir materiales naturales para el subdren en determinados sitios. Y entonces se usará lo que es una malla sintética que se va a usar como material filtrante. Entonces, esta malla sintética está constituida de tal manera que se forman unos pequeños canales que van a facilitar el flujo del agua. Esta de aquí es la red de malla sintética, donde está conformada por una serie, por lo general puede ser el PVC, HDPE o otros materiales plásticos sintéticos que permiten el paso del agua desde las partes superiores de la malla hasta la tubería. Donde esta tubería, aquí sí es obligatorio ubicar la tubería, es una tubería perforada en la parte superior y no perforada en la parte inferior para que el agua pueda pasar. Y además de esto está presente un geotextil que va a recubrir toda la malla sintética, la red de malla sintética, que actúa como filtro, también en este caso impidiendo el paso de las partículas de suelo hacia la red de malla sintética, permitiendo solamente el flujo del agua. Y el geotextil es un geotextil no tejido. Ya veremos nosotros también al final de esta clase una imagen que compara geotextil tejido y no tejido, pero antes de esto veremos por qué se debe usar un geotextil no tejido. Y como pueden ver aquí al final se pone, esta es la sección de este tipo de subdren, está el geotextil no tejido, está la red de malla sintética, está la tubería perforada y de ahí se rellena la zanja con el mismo suelo que se usó para la excavación. O se podría también mejorar el tipo de suelo en base a las características del suelo existente. Y terminadas las dos secciones, sería algo similar a esto. Pueden ver drenaje convencional y drenaje, sistema de subdrenaje sintético. Ahora, entonces vamos a empezar, como ya le indicaba, el día de hoy vamos a analizar desde un punto de vista teórico cuáles son los pasos para diseñar un subdren de tipo convencional. Aquí en las diapositivas le reporta el inicio de esta parte como un sistema de subdrenaje para vías con geotextil y material granular. Esto es el subdren de tipo convencional. Entonces, ahora hoy día vamos a indicar cuál es la metodología de diseño. La primera cosa que necesitamos nosotros hacer es determinar la dirección del agua, la dirección de las dos componentes, tanto horizontal como vertical, o mejor dicho, longitudinal y transversal, debido a las pendientes existentes, para de ahí poder definir, en el caso no tenga idea, vamos a decirlo así, de qué tipo de subdreno ubicarse, un subdreno de tipo longitudinal o transversal, verificar mediante un simple cálculo cuál será
el menor recorrido que hace el agua sobre la carretera, porque la ubicación del subdrenaje debe ser de tal manera que se vaya a interceptar el agua lo más perpendicular posible. Y eso quiere decir que se vaya a interceptar también de la forma más rápida. Por ende, nosotros necesitamos conocer la pendiente longitudinal de la vía como la pendiente transversal de la vía para calcular la resultante de la pendiente. Vamos a hacer un ejemplo práctico, porque miren, si nosotros tenemos una pendiente longitudinal del 4% y una pendiente transversal o bombeo del 2%, si nosotros aplicamos trigonometría, vamos a obtener que el ángulo el ángulo que se forma con la horizontal es de 63 grados. Y en esta dirección, cuando nosotros haremos la resultante, en esta dirección se va a mover el agua, que no se mueve ni longitudinalmente, ni solamente transversalmente, sino tendrá una resultante que va en base, la dirección será en base a las dos pendientes, tanto longitudinal y transversal. Y aquí están las condiciones. Si el ángulo es menor, entonces vamos a llamarlo alfa. Si alfa es menor a 45 grados, las líneas de subdrenaje deben correr paralela al eje. Entonces se usaría lo que es un subdrenaje longitudinal. Caso contrario, si es mayor a 45 grados, la línea de subdrenaje debe correr normal al eje y por ende se usarán subdrenes transversales. Esto es un criterio general que se puede utilizar en el momento en el cual ustedes tengan duda en qué tipo de subdren tienen que usar, si longitudinal o transversal. Porque de ahí las ecuaciones para el cálculo, para el dimensionamiento y la verificación del subdren serán iguales. Lo que van a cambiar serán las dimensiones de referencia o las longitudes que se van a tomar en cuenta. Eso lo veremos ya en unos minutos porque entran en juego ya directamente en el cálculo de los caudales. ¿Cómo nosotros vamos a estimar los caudales de diseño? Nosotros para diseñar el subdrenaje en una vía debemos considerar primero la distancia entre los puntos de descarga para de ahí conocer cuál es la superficie que nosotros vamos a cubrir con nuestros subdrenes. Y obviamente para establecer la distancia entre tramos, ¿con qué criterio lo voy a hacer? Con el criterio de mantener o conservar lo más posible características similares. Por ejemplo, yo digo, bueno, un tramo que tiene pendiente constante o que tiene condiciones geomorfológicas constantes o situación geométrica de la vía similar, lo puedo considerar como un único tramo. Cuando de ahí alguna condición va a cambiar, yo tendré que diseñarlo como otro tramo diferente. Y entre más largo sea el recorrido del agua en su subdrenaje, obviamente mayor deberá ser la capacidad, porque mayor es el recorrido que hace, mayor es el área de aportación y mayor serán los caudales. Entonces también hay que tomar en cuenta que los subdrenes no pueden ser muy largos, no pueden ser de kilómetros sin descargar, porque si no la sección tendrá que ser en sección la tendremos que ocupar un área elevada y entonces podríamos tener problemas desde un punto de vista tanto de espacios como también de costo. Y entonces, una vez ya hechas estas consideraciones, se pasará a identificar cuáles son las fuentes de agua a tener en consideración. Por lo general, los subdrenes, como ya hemos visto, son sistemas que se usan o para retirar el agua infiltrada desde la superficie o abatir el nivel freático.
Entonces, justamente los caudales de aporte que conforman el caudal total para el diseño del subdrenaje en una estructura de pavimento serán el caudal generado por la infiltración de la lluvia y el caudal generado por el abatimiento del nivel freático o del agua subterránea. Y obviamente, si nosotros nos equivocamos, como en todo en la hidráulica, si nosotros nos equivocamos en el cálculo del caudal, no estaríamos de ahí equivocando también en el correcto dimensionamiento de la estructura, porque toda estructura hidráulica dependen de un caudal. Si este caudal no fue correctamente determinado, aunque todo el proceso que aplico después para el dimensionamiento es correcto, pero las dimensiones que yo obtengo no van a ser correctas por el error principal en el caudal. Vamos a ver entonces ahora cuáles son las ecuaciones para poder determinar tanto el caudal generado por infiltración de agua y lluvia como el caudal generado por abatimiento de nivel freático. Vamos a empezar por el primero. Estaríamos hablando del caudal de infiltración. Que nosotros tenemos, ya lo hemos visto en la anterior semana, el agua y lluvia cae directamente sobre la carpeta del pavimento, tanto que esto sea rígido o que sea flexible. Y una parte de esta agua, de manera inevitable, se va a infiltrar en la estructura del pavimento. Por lo tanto, nosotros tenemos esta ecuación para calcular el caudal de infiltración. Es dada por estos elementos. Y R, que es la precipitación máxima horaria de frecuencia anual, que debe tener una duración usual entre 60 y 120 minutos, con un periodo de retorno de 2 años. B es, eso dependerá, el valor de B, dependerá de qué, del tipo de subdren. Si es un subdren longitudinal, B es la semibanca de la vía. O sea, si nosotros vemos la vía y aquí estamos ubicando nuestro subdren, o sea, un subdren longitudinal, el B será igual a la semibanca de la vía, o sea, mitad del ancho. Mientras que si nosotros tenemos subdrenaje de tipo transversales, o sea, que esta es la vía, los subdrenajes transversales se ubican en esta dirección, 1 y 2, por ejemplo. En este caso, el B, esto aquí es para drenes longitudinal, en este caso, el B será la distancia que hay entre los dos subdrenes. Pueden ver, cambia. La ecuación es la misma, pero cambia la forma de medir esta distancia o este ancho, porque es aquí que nosotros, aquí como pueden ver, tenemos un B por L. Aquí es donde estamos calculando lo que es el área de aportación prácticamente. Después tenemos el parámetro L, que es el parámetro L, es la longitud del tramo de drenaje. Después de esto hay dos parámetros, un parámetro FI y un parámetro FR. FI es un factor de infiltración, FR es el factor de retención a la base, que en sí nos muestra cuál es la capacidad de retención del suelo en base también al tiempo de servicio. Que mayor el tiempo de servicio y menor será la permeabilidad. Entonces, ¿desde dónde yo voy a determinar estos dos parámetros? Desde estas dos tablas que encuentran en esta diapositiva de aquí, donde F con I será función del tipo de carpeta y de su conservación. Como pueden ver, aquí tenemos 4 condiciones diferentes. Las primeras 3 que son para carpeta asfáltica y la última que es para carpeta de hormigón, en pavimento rígido. Para carpeta asfáltica muy bien conservada, el valor del factor de infiltración es de 0,3. Para carpeta normalmente conservada es de 0,4. Para carpeta asfáltica pobremente conservada es de 0,5.
Como pueden ver, a menor conservación de la carpeta, tendremos mayor infiltración. Mientras que para carpetas de concreto, tenemos una sola condición, que es FI, factor de infiltración, igual a 0,67. Entonces, con esto, ustedes, en base al conocimiento que deben tener de qué tipo de material va a estar hecho en la carpeta, si también, ¿por qué le ponen muy bien conservada, normalmente conservada y probablemente conservada? Porque también estos diseños se pueden hacer sobre carreteras ya existentes. Entonces, deberemos tomar en cuenta si es un diseño hecho para una, por ejemplo, rehabilitación de vía, o una ampliación de vía, deberemos tomar en cuenta cuál es la condición o la situación o estado de la carpeta, de la conservación de la carpeta asfáltica. Mientras que el factor FR, como le indicaba, depende del tipo de gradación de la base y también de los años de servicio. Aquí tenemos dos valores para bases bien gradadas y otros dos valores para bases de gradación abierta. Cuando las bases bien gradadas, nosotros tenemos que si está en servicio desde 5 o más años, el factor de retención es de un 1 dividido 4. Si es menor a 5 años, tendremos un factor de retención de 1 sobre 3. Mientras que para base de gradación abierta, en servicio de 5 o más años, será 1 dividido 3. Y base de gradación abierta en servicio de menos de 5 años tendremos 1 metro. Y esto obviamente dependerá, les repito, si 5 más años puede entender que si están construyendo una carretera nueva, siempre estarán con años de servicio menor a 5. Si están trabajando sobre carreteras existentes, ya tendrán que verificar cuál es los años de servicio que tiene la carretera, si es mayor o no a 5. Entonces, con esta ecuación de aquí, le repito, y estos 5 parámetros multiplicados entre sí, se determina lo que es el caudal por infiltración. Ahora vamos a ver cuál es la forma de calcular el caudal por abatimiento de nivel freático. Porque en sitios donde el nivel freático, el agua proviene desde desde el subsuelo, nosotros necesitamos obviamente eliminar esta agua antes que afecte la estructura del pavimento. Y para poder hacer el cálculo del caudal por abatimiento del nivel freático, que vamos a llamar QNF, caudal nivel freático, usaremos la ley de Darcy, donde usted, como pueden ver aquí, el caudal por abatimiento del nivel freático será igual a K, que es el coeficiente de permeabilidad del suelo que está alrededor del subdreno, por I, que es el gradiente hidráulico, por A, que es el área efectiva en la cual va a circular el agua subterránea. Y para esto nosotros tenemos un par de ecuaciones que nos permiten determinar tanto I, en este caso, como el área. Vamos a la siguiente diapositiva, si nos ayudamos también con un gráfico que nos permite ver también de qué estamos hablando respecto a todos estos parámetros que están en la ecuación. Entonces, lo que es el gradiente hidráulico será dado por la diferencia de elevación entre la cota inferior del subdreno y la cota superior del nivel freático dividido B, donde B sigue siendo la semibanca de la vía en caso de subdreno longitudinal o la distancia entre subdrenos transversales en el caso que estos subdrenos sean obviamente de esta tipología transversales. ¿Qué es ND y qué es NF? Nosotros, por lo general, vamos a medir, en estos casos, en la dirección positiva hacia abajo. Por ende, ND tendrá un valor mayor que NF, donde ND, le repito, es la cota inferior del subdreno, la mínima cota que yo le voy a dar cuando voy a excavar, y NF será la altura de agua que yo tengo. Y esta diferencia NF menos ND me dará esta altura de acá, que dividido
el B, que dependerá del tipo de subdren, si es transversal o longitudinal, me va a dar el gradiente, porque NF menos ND prácticamente es nuestra carga hidráulica. La carga hidráulica dividida la longitud que debe recorrer el agua en el subsuelo nos va a dar lo que es el gradiente. Y es justamente lo que hemos calculado aquí. Un gradiente por lo general es delta H dividido una longitud. La longitud aquí ahora es B. Y por último, y ahí el área. ¿Cuál será esta área? El área es dada siempre por la diferencia de elevación entre el nivel del fondo del subdren y el nivel freático, multiplicado la longitud del tramo de drenaje. Prácticamente, nosotros lo que estamos diciendo es, tomando esta altura de aquí y multiplico por L, que será la longitud del subdren, esta es el área por la cual está ingresando el agua en nuestro sistema. Esta es prácticamente lo que hemos definido como AA, o sea, área efectiva para el caso de abatimiento de nivel freático. Listo. Y con esto nosotros ya tenemos las dos ecuaciones para calcular lo que es el caudal para poder calcular tanto el caudal por abatimiento de nivel freático como el caudal por infiltración. Aquí hay que hacer una observación, porque por lo general este caudal, cuando yo voy a calcular de ahí el caudal total que ingresa en el subdren, no solamente el agua ingresa por un lado, sino también puede ingresar por el otro lado. Por ende, muchas veces este parámetro de aquí se tendrá que multiplicar por 2. Ya le voy a escribir la ecuación para el cálculo del caudal total. Por último, nosotros deberíamos también considerar el caudal por escorrentía superficial, pero debido al hecho que nosotros siempre vamos a construir un sistema de control de las aguas superficiales, no necesitamos calcular o agregar a este cálculo los caudales superficiales a los caudales que nosotros estamos calculando para el subdren. Por ende, el caudal por escorrentía superficial será igual a 0 respecto a la verificación o al predimensionamiento del subdren. Y entonces nuestro caudal total, ¿cómo estaría quedando? Estaría quedando como caudal de infiltración más 2 veces el caudal por abatimiento de nivel freático. Le repito, ¿por qué 2 veces? Porque ustedes por lo general, si esto es nuestro subdren, el agua ingresa tanto desde este lado como también lo hará del otro. Entonces tengo que considerar el doble aporte de agua de un lado y del otro, de la izquierda y de la derecha, y por ende que será el mismo como magnitud, pero hay que multiplicarlo en 2, para considerar tanto esta aportación como esta otra. Y con esto, de ahí, ustedes ya tendrán el caudal de diseño. ¿Qué es lo que deben hacer en el caso de que les salgan secciones transversales de la zanja muy elevada? Tendrán que agregar lo que es una tubería. Pero, ¿cómo definen ustedes lo que es la sección transversal del subdren? Lo hacen mediante esta otra ecuación, donde ustedes definen, y ustedes, mejor dicho, saben que el caudal, por la ley de Darcy, es dado por la velocidad y por el gradiente hidráulico por el área de la sección transversal. Entonces, el caudal total ya lo han determinado a partir de aquí. La velocidad del flujo, ¿de qué depende? La velocidad del flujo, si ustedes consideran un subdren, eso va a depender si es un subdren de tipo convencional, va a depender de la granulometría del material que conforma el subdren. En el otro caso, el subdren de tipo sintético va a depender de las características que tienen los canales que se forman en la geomalla. Por ende, obviamente la velocidad hay que determinarla en función de
parámetros que fueron establecidos en laboratorio. Y por último, el área de la sección transversal es justamente lo que ustedes necesitan conocer, porque aquí será nuestra incógnita, para después decir, bueno, establezco el ancho, ¿cuál es la altura? Porque de aquí saldrá el área. Entonces, aquí, ¿qué consideraciones hay que hacer? La consideración principal es que I en esta ecuación, no se vayan a confundir con la I de la ecuación anterior para el cálculo del caudal, es igual a 1 para subdrenes de tipos de subdrenaje que nosotros estamos usando. Acuérdense, en esta ecuación el gradiente hidráulico para caso de subdrenaje es igual a 1. También si ustedes lo buscan en libros de drenaje subterráneo, le va a aparecer que en un subdren el gradiente se puede considerar igual a 1. Y de ahí, por lo general, nosotros podemos también definir la velocidad. ¿Cómo vamos a definir nosotros la velocidad en un subdren de tipo convencional? Mediante este gráfico que tenemos aquí. Porque la velocidad del flujo depende, obviamente, tanto de la pendiente del subdren como del tamaño del agregado. Entonces, aquí en X usted tiene la pendiente del subdren en porcentaje y cada una de estas líneas corresponde a un diámetro diferente de agregado, que puede ser media pulgada, 3/4 de pulgada, 1 pulgada o 2 pulgadas, o sea, 12 milímetros, 19 milímetros, 25 milímetros y 50 milímetros. Si ustedes de ahí conocen la pendiente y conocen el diámetro del agregado, supongamos tengo una pendiente de 2, para un agregado de 25 milímetros, ustedes interceptan esta línea, la proyectan sobre el eje Y, que nos muestra, ojo, el flujo la velocidad del flujo en centímetros sobre segundo, y por ende ustedes ya tendrían determinada la velocidad. Una recomendación que les doy para hacer las cosas más rápidas cuando van a hacer ejercicios, proyectos o examen, es que este gráfico usted se lo lleve a Excel y calculando la ecuación por cada una de esta recta. ¿Cómo lo pueden hacer en Excel? Simplemente son rectas, se toman el punto inicial de cada curva que está en 0, 0, de cada línea que está en 0, 0, y después se van a buscar las coordenadas del punto final. Grafican estas líneas en Excel y después le pide que que le muestre la recta de regresión, la ecuación de la recta de regresión. De esta forma, supongamos que le diga que Y es igual a M1 por X, porque eso le va a dar, porque no va a haber más B porque es 0. Y entonces, cuando usted tiene la ecuación Y es igual a M1 más X, donde esto es un valor que le da el Excel, ustedes reemplaza directamente, por ejemplo, el porcentaje de la pendiente, el porcentaje, y obtiene lo que es el valor de la velocidad del flujo. Se ahorran toda la parte de calcular o definir gráficamente con el error que pueden conllevar el cálculo de la velocidad del flujo de manera gráfica. Lo podrán hacer de forma analítica. Obviamente no es obligación, pero es una recomendación para ahorrar tiempo. Y al final, una vez obtenida la sección transversal del subdren, nosotros vamos a poder calcular el perímetro, o sea, sería 2 veces de la base más 2 veces de la altura, y además hay que considerar también en este perímetro o lo que es un traslapo que tiene que estar, si nosotros vemos esto en nuestro geotextil, nosotros necesitamos traslapar el geotextil por lo menos de unos 25 centímetros o 30 centímetros para evitar que de ahí se vaya abriendo en fase constructiva una vez que ya esté cerrado o cuando estamos rellenando. Entonces de ahí ustedes con eso que harán, conoce todo el perímetro, conocen la longitud del subdren, pueden decidir o pueden definir qué cantidades de geosintético van a utilizar o que necesitan pedir, porque por lo general el geosintético viene en rollo de ancho fijo y se vende por lo general o por metro lineal o por metro cuadrado, eso dependiendo también
dependiendo de la empresa. Pero muchas veces lo he visto en catálogos por metro cuadrado. O sea, obviamente para definir los metros cuadrados de geotextil ustedes deberán conocer tanto perímetro como longitud. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna consulta? Porque la última parte, respecto a la sección, sería el caso en el cual ustedes no logran mantener las dimensiones de la sección en dimensiones o valores contenidos en base a los espacios disponibles, y entonces le va a tocar instalar lo que es una tubería. Pero la tubería perforada se diseña como cualquier otra tubería en condición de flujo a superficie libre mediante el uso de la ecuación de Manning, donde de ahí ya el coeficiente de Manning para tubería perforada por lo general se toma como 0,03. El área es el área hidráulica del tubo, R es el radio hidráulico y S es la pendiente del subdreno. Y de esta forma lo que harán ustedes es establecer un diámetro que tendrán que usar para poder de ahí transportar el agua que deriva desde el caudal total, y así de esta forma poder reducir la sección del subdreno. Pero por lo general nosotros en los ejercicios que haremos aquí en clase no será necesario para el subdreno de tipo convencional ubicar una tubería. Obviamente para el subdreno de tipo sintético es obligatorio, porque ahí no hay material granular que permita el flujo del agua. Tenemos que obviamente instalar una tubería para hacerlo. Pero esta ecuación es una ecuación que usted conoce, la ecuación de Manning, que nos permitirá definir el diámetro. Una vez ya hecho todo eso desde un punto de vista de cálculo de caudal, definición de la sección geométricamente hablando, toca pasar a lo que es la evaluación del geotextil a usar como filtro. Le hago acuerdo que nosotros estamos diciendo que vamos a hacer tanto que sea subdreno de tipo convencional o el subdreno de tipo sintético, necesitamos ubicar un geotextil como filtro. Voy a regresar unas diapositivas atrás. Aquí, este material, nosotros tenemos que verificar cuál es el apropiado en base a los catálogos de los fabricantes para que se pueda usar y que cumpla su función de no dejar pasar las partículas más finas, pero sí dejar pasar el agua. Entonces, este geodren, o mejor disculpe, eso geotextil, para ser evaluado positivamente, debe cumplir con 5 criterios, que son el criterio de permeabilidad, el criterio de retención, el criterio de colmatación, el criterio de supervivencia y el criterio de durabilidad. Estos son los 5 criterios que debe cumplir un geotextil que de ahí se pueda usar como filtro, y deben cumplirse de manera simultánea, o sea, todos al mismo tiempo. No es que se cumple uno y los otros no, igual lo puede usar, no, debe cumplirse todos al mismo tiempo. Y entonces vamos a empezar a ver cuáles son estos criterios, porque la metodología de diseño para establecer cuál es el geotextil a usar consiste en revisar primero catálogos, conseguir de ahí un proveedor o más proveedores y obtener lo que son las características técnicas, tanto físicas como mecánicas como hidráulicas, de estos geotextiles. Y de ahí, en base a estos 5 criterios, nosotros iremos a escoger desde los catálogos, nosotros lo haremos con un solo catálogo, cuáles son cuáles son, porque también puede ser que existen más geotextiles que cumplan con los 5 criterios que acabamos de indicar, y entonces de ahí entrará en juego el tema económico. Si tengo 2 geotextiles, los 2 que cumplen y de manera satisfactoria los requerimientos, obviamente me voy por el más barato para ahorrar
para ahorrar un poco de dinero y poder usar ese dinero en otro tipo de obra. El primer criterio es el criterio de retención, o también criterio de, porque aquí reporto TAA, eso es tamaño de abertura aparente. Esto de aquí. ¿Y qué es lo que hace que tome en cuenta este criterio? Asegura que las aberturas del geotextil, porque el geotextil de ahí va a tener unas aberturas, sean lo suficientemente pequeñas para evitar, como se le indicaba, migración de suelo hacia el medio drenante, o sea, hacia el subdreno. Y entonces, de acuerdo a lo que establece el manual de ingeniería de geotextiles de la Federal Highway Administration, nosotros el geotextil debe cumplir, y nosotros tenemos que verificar que esta condición sea válida, o sea, que el tamaño de abertura aparente, que es un dato suministrado por el fabricante y corresponde a la abertura de los espacios libres expresada en milímetros, deberá ser menor a D85, que es el tamaño de partículas siempre expresada en milímetros, que corresponden al 85% del suelo pasante a ser tamizado por el también 200, por B, donde B ya sabemos, B es un coeficiente que varía entre 1 y 3. Entonces, acá, esta es la condición que se debe verificar. El tema es que B, le indiqué que varía entre 1 y 3, pero depende de qué? Depende del tipo de suelo, de la condición de flujo y del tipo de geotextil. Entonces, aquí nosotros tenemos 4 condiciones para poder definir el valor de B. Entonces, ¿cómo definimos nosotros B? Si nosotros tenemos arena gravosa, arena limosa y arena arcillosa, B será en función del coeficiente de uniformidad CU, que viene desde el D60 dividido el de 10, el CU. Si este valor de CU de ahí será menor a 2 o menor o igual a 2 o mayor o igual a 8, el B será igual a 1. Si el coeficiente de uniformidad está entre 2 y 4, incluyendo el 4, el B será igual a 0.5 por el coeficiente de uniformidad. Caso contrario, si el coeficiente de uniformidad está entre 4 y 8, el B será igual a 8 dividido el coeficiente de uniformidad. Después, si tenemos suelos, estamos aquí, si tenemos suelo arenoso malgradado, B deberá estar entre 1.5 y 2. De ahí, si tenemos suelos finos, B será función del tipo de geotextil. Si tenemos geotextiles tejido, B será igual a 1. Geotextiles no tejido, B será igual a 1.8. Pero más adelante ya se le va a indicar que los geotextiles para subdrenes nunca pueden ser de tipo tejido. Ya veremos también por qué. Y por último, según los autores Christopher y Olds, para suelos cohesivos con índice de plasticidad mayor a 7, el tamaño de abertura aparente tendrá que ser menor a 0.3 milímetros. Entonces, como pueden ver, por cada tipología de suelo, nosotros hemos establecido cuál es el valor de B o cómo calcularlo, porque hay casos en los cuales ya nos dan el valor, otros casos en los cuales hay que determinarlo en base a otro parámetro. Esto es para suelo, para arena gravosa, arena limosa, arena arcillosa. Entonces, si nosotros de ahí vamos a leer que este parámetro, le repito, deriva desde un catálogo. Tamaño de abertura aparente deriva desde un catálogo. Si este valor es menor a este cálculo, nosotros ya podemos decir que el criterio de retención es verificado. Caso contrario, no lo es. Y eso quiere decir que tengo que cambiar el tipo de geotextil. No puedo cambiar la granulometría del suelo. Tengo que cambiar el tipo de geotextil. Me voy por uno con un tamaño de abertura aparente menor. Obviamente menor el tamaño de abertura, también más costoso será el geotextil. Después tenemos un criterio de permeabilidad.
esto lo que nos garantiza es que todo el agua que está fluyendo en el subsuelo pase a través del geotextil, porque es lo que nosotros queremos, que no pase las partículas del suelo, pero que sí pase el agua. Y en sí, por lo general, bueno, debería ser que la permeabilidad del geotextil KG sea mayor a la permeabilidad del suelo. Pero para considerar las condiciones críticas con alto gradiente hidráulicos y también buscando un correcto desempeño a largo plazo del geotextil, considerando que se puede reducir la permeabilidad del mismo geotextil a lo largo del tiempo, nosotros vamos a considerar esta condición como criterio de permeabilidad. O sea, la verificación que tenemos que hacer es que el geotextil que estamos usando debe tener una permeabilidad mayor a 10 veces de la permeabilidad del suelo. Entonces, de esta forma, nosotros estamos tratando de mejorar el desempeño a largo plazo, reduciendo el riesgo de colmatación, donde la colmatación, que tiene su propio criterio, es un fenómeno en el cual pueden ingresar partículas en los poros que existen en el geotextil, y obstruyendo esos poros o estos pequeños canales no va a poder pasar el agua. Por ende, nosotros ya tomamos en cuenta que esto puede ocurrir y entonces estamos considerando que la permeabilidad del geotextil tendrá que ser mayor a 10 veces la permeabilidad del suelo. Esta condición sería en una condición inicial, pero no la vamos a tomar en cuenta. Esta es la verificación que nosotros vamos a hacer. Después se viene otro criterio más, que es el criterio de colmatación. ¿Qué es la colmatación? Es un fenómeno que resulta cuando las partículas finas del suelo vayan a penetrar en el geotextil, bloqueando los canales de poros, los poros que existen, que permiten el paso de agua, y por lo general eso ocurre en el lado de aguas arriba del geotextil, o sea, antes de ingresar al subdren, produciendo una reducción que puede ser también significativa de la permeabilidad. Por ende, ¿qué es lo que ocurre? Si el material de filtro nos deja pasar todo el agua que debería ser pasar, va a ocurrir que va a aumentar la acumulación de agua hacia arriba del geotextil, y entonces van a empezar a incrementar también los gradientes y podríamos nosotros tener el problema tanto de estabilidad del subdren como también problema de estabilidad de la vía, porque se nos va a saturar el suelo. Entonces, saben que eso es lo que nosotros menos queremos, saturar el suelo. Por ende, el geotextil debe tener un porcentaje mínimo de espacio. Y los geotextiles que tienen una mayor resistencia a la colmatación son los geotextiles no tejidos punzonados por agujas. Y que tienen un riesgo a taponamiento muy bajo, debido al espesor que tiene este geotextil y también al elevado valor de porosidad que tiene gracias al funcionamiento por aguja. Por ende, como le indicaba, los geotextiles no tejidos no son, los geotextiles tejidos no son aptos para lo que son subdrenes, sistemas de subdrenaje, sino los únicos aptos para sistemas de subdrenaje son los geotextiles no tejidos. Aquí está. No se deben usar geotextiles tejidos en un sistema de subdrenaje. Voy a mostrarle la foto antes de seguir. Aquí está. Geotextil tejido, geotextil no tejido. Aquí se ve la diferencia. Esto de aquí, lo que son los poros, o mejor dicho, los canales que permiten el paso, se generan entre la intersección de los elementos que los componen. O sea, aquí, acá. Y estos son también, tienen diámetros bastante grandes. Entonces se pueden colmatar. Mientras esto, aquí ni siquiera nosotros vemos
donde están los foros, porque esos son pequeños foros hechos por agujas de diámetro inferior al milímetro, que de ahí permitirán el paso del agua, pero no la aclimatación. Y este es el motivo por el cual hay que usar geotextiles no tejidos. El tejido para subdrenes no se usa. Otras obras sí, pero para subdrenes no. De ahí otro criterio más, el criterio de supervivencia, porque obviamente el geotextil en el proceso de instalación y también a lo largo de su vida útil puede estar sometido a una serie de acciones mecánicas que pueden también dañar el mismo. Y si nosotros tenemos un geotextil que fue cortado, que se rompió, no va a trabajar de forma correcta. Y puede obviamente algún daño al geotextil afectar drásticamente la propiedad tanto física como hidráulica de todo el sistema de subdrenaje. Y entonces se ha establecido que los geotextiles deben tener valores mínimos de resistencia mecánico, tanto a la actividad de instalación como de manipulación, porque en obra no es que los trabajadores se pone guante blanco y lo van a sentar de forma suave. Por lo general, hasta estos rollos se mueven con maquinaria, porque cuando todavía el rollo está entero puede ser pesado. Y entonces el geotextil debe mantener una resistencia mínima que está reportada en esta tabla. Estas son especificaciones de construcción de carreteras de la AASHTO y también de la ENVIAS, esta de la norma colombiana, esta la de Estados Unidos, donde debe tener una resistencia a la tensión mínima de 700 newton, una resistencia a la costura de 630 newton, una resistencia a la penetración de 1375 newton y una resistencia a rasgado trapezoidal de 250 newton. Y esta información, como veremos en la clase del día de mañana, se encuentra reportada en los catálogos de los fabricantes. O sea, los fabricantes mismos nos dicen cuál es la resistencia a cada uno de estos parámetros. Y por lo general, todos los geotextiles que están en venta en el mercado cumplen con esto, porque si ya la norma viene indicando que se tiene que cumplir, si no, no lo puede usar, entonces los fabricantes lo que hicieron es ya fabricar la mayoría de sus geotextiles para que ya directamente desde la fábrica salen cumpliendo con el criterio de supervivencia. Y por último, de ahí, entre los criterios para el geotextil, tenemos el criterio de durabilidad. ¿Y por qué también el geotextil debe resistir en el tiempo a ataque químico, biológico, a intemperies? Porque nosotros tenemos el geotextil puede ubicarse en suelos con pH ácido, con pH básico, y entonces obviamente tendrá que soportar. Puede existir la presencia de químicos en el suelo, como también a veces hay días o semanas o meses que el geotextil queda bajo el efecto de lluvia, el efecto de las radiaciones solares, y eso en el tiempo podría dañar. Pero obviamente nosotros tenemos que, debido al hecho que los geotextiles están fabricados por lo general de polipropileno, estos no son biodegradables, y entonces son muy resistentes a ataque químico, entonces, como son, por ejemplo, lixiviados. Y entonces, en el caso en vez en la cual el geotextil vaya a quedar expuesto a intemperies de forma prolongada, se recomienda usar geotextiles no tejidos que estén fabricados con compuestos que están y son altamente resistentes a la degradación UV, porque los rayos solares pueden degradar el material plástico. Ustedes se pueden dar cuenta si, por ejemplo, alguna vez han dejado o han encontrado una tubería en PVC que fue expuesta años al efecto de la radiación solar, o a los rayos UV, mejor dicho. Este material plástico lo que ha hecho fue cristalizarse, y con un pequeño toque o una pequeña presión, eso se puede romper.
Lo mismo que pasa con los geotextiles, si no son geotextiles fabricados para resistir también a la acción de la radiación solar. Estos son los criterios para poder verificar el cumplimiento de todas estas características de los geotextiles. Pero además del cumplimiento de estos 5 criterios, también hay que hacer un cálculo hidráulico para de ahí escoger cuál es el geotextil. Porque después de este primer paso de verificar los criterios, puede ser que nos hayamos quedado con 3, 4, 5 geotextiles, tipologías de geotextiles de 10, 15 que teníamos. Ahora, de estos que nosotros tenemos que han cumplido con los 5 criterios, tanto el criterio de retención como el criterio de formatación, el criterio de durabilidad, el criterio de supervivencia y de permeabilidad. Ya llegado a este punto hay que ir a hacer un cálculo hidráulico para ver cuál vamos a escoger. Hay que también considerar no solamente la permeabilidad, sino realmente la cantidad de agua calculada cuantitativamente que puede pasar en cada uno de los geotextiles. Entonces, obviamente nosotros tenemos que revisar la cantidad de flujo volumétrico, o sea, el caudal, que puede pasar por unidad de área. Y ese flujo volumétrico por unidad de área, nosotros la llamaremos tasa de flujo. Es prácticamente un caudal sobre una superficie. Sería metro cúbico sobre segundo por metro cuadrado de área. Y esto se hace, el cálculo se hace en el plano normal al geotextil. Y en la tasa de flujo, que también se conoce como permitividad, es calculada como permeabilidad del geocompuesto dividido el espesor del geotextil, de una cara del geocompuesto expresado en metros. Por ejemplo, si es el espesor de 3 milímetros, aquí nosotros tendremos que considerar el espesor como 0,003. Entonces, teniendo el caudal que se requiere pasar por el filtro, sería el caudal de diseño, nosotros vamos a poder calcular cuál es la permitividad requerida del geotextil, haciendo uso de la ley de Darcy. Y la permitividad requerida es dada por esta ecuación. Todos son los pasos que nosotros hacemos para determinar estas ecuaciones de aquí. Donde en esta estamos expresando todo respecto a caudal total dividido el gradiente hidráulico por la altura del subdren por la longitud del tramo de subdrenaje. Y aquí lo que hemos hecho fue dividir el caudal por la longitud y obtener lo que es un caudal por unidad de longitud. Esto es prácticamente Q dividido L. Pero las dos ecuaciones representan lo mismo. Y aquí, como pueden ver, está expresado cada uno de estos parámetros. Psi-Rex sería la permitividad requerida del geotextil. QW es el caudal por unidad de longitud. Q es el caudal total a evacuar que hemos calculado con las ecuaciones que vimos al inicio de la clase. Delta H es la carga hidráulica, que es igual en este caso a la altura del subdren. A, que estaba en esta ecuación de aquí, es el área conformada por la cara perpendicular a la entrada del caudal, por lo general es la cara lateral del subdren. H es la altura del subdren y L es la longitud del tramo de drenaje. Entonces, esta será la permitividad requerida al geotextil. Entonces, hay que calcular, si yo estoy calculando una permitividad requerida por el geotextil para que pueda dejar pasar la cantidad de agua que deriva de infiltración y abatimiento de nivel freático, también me va a tocar calcular lo que es una permitividad admisible que me permite el subdren. Entonces, esta permitividad admisible se obtiene a partir de una permitividad última entregada por el fabricante. Este parámetro de aquí está en los catálogos. Y de ahí esta permitividad última tendrá que ser dividida por factores de reducción
son 5 en este caso, y me van a ayudar a calcular lo que es la permitividad admisible. Entonces, la permitividad admisible será igual a la permitividad última dividido el factor de reducción por colmatación y taponamiento, el factor de reducción por creep, el factor de reducción por intrusión, el factor de reducción por colmatación química y el factor de reducción por colmatación biológica. Y ustedes dirán, bueno, ¿quién me da todos estos parámetros? Estos parámetros le entrega esta tabla. Esta tabla, como pueden ver, reportan los 5 factores de reducción por diferente tipología de obras civiles. Obviamente, hay filtro en espaldones, muro de contención, a nosotros esto no nos interesa. Filtro de control de erosión, tampoco. Filtro en relleno sanitario, ni esto. Drenaje por gravedad, no. Drenaje a presión, tampoco. Lo que a nosotros nos interesa aquí son los coeficientes que derivan para sistemas de subdrenaje. Y como pueden ver aquí, los valores no son un único parámetro, es un rango de valores en la cual puede variar cada uno de los factores. Por ejemplo, el factor de colmatación, de reducción por colmatación, varía entre 2 y 10. El factor por reducción por creep entre 1 y 1,5. El por intrusión entre 1 y 1 y 2. Colmatación química entre 1 y 2 y 1 y 5. Y colmatación biológica entre 2 y 4. Aquí pues, ustedes podrán trabajar con los valores medios, con los valores mínimos, con los valores máximos. La recomendación que les doy es que si ustedes desconocen completamente cuál es el comportamiento del geotextil, porque no han tenido experiencia con este material, es trabajar con los valores máximos. ¿Por qué con los valores máximos? Porque si aquí yo pongo los valores máximos, la permitividad admisible va a ser la mínima que yo pueda obtener. Entonces, eso será el peor de los casos. Pero obviamente ahí con el tiempo ustedes van a aprender, pero eso que va a decir, muchas veces me va a obligar a cambiar geotextil, a tomar un geotextil más costoso por tener mejores características hidráulicas. Y entonces, una vez que yo tengo aquí la permitividad requerida y la permitividad admisible, puedo calcular el último parámetro que necesito, que es el factor de seguridad global. Este factor de seguridad global, FSG, es igual a la relación que hay entre la permitividad admisible y la permitividad requerida. Si esta relación es mayor a 1, ya tengo verificado que el geotextil que estoy tomando en cuenta para el diseño está verificado para las condiciones hidráulicas. O sea, va a dejar pasar los caudales que derivan desde filtración superficial y abatimiento de nivel freático. Y con esto yo habría terminado mi diseño, porque ya llegado aquí, yo puedo dar sección de la zanja. Si es subdreno tipo convencional, diámetro de material de filtro, base, altura, si es necesario, cuál es el diámetro de la tubería que tengo que instalar, el tipo de geotextil, NT, lo que sea. Y entonces, de ahí ya tengo diseñado por completo el geotextil. Eso de ahí va a pasar una fase de análisis de costo, definir cuáles son los costos, se va en un presupuesto y de ahí se va a realizar, si está contemplado en la ejecución de la obra. Pero estos son los pasos que hay que realizar para de ahí definir primero los caudales de diseño, después la sección de la zanja. Después que tengo la sección de la zanja, que dependerá también de la velocidad con la cual se mueve el flujo, voy a definir cuál es el geotextil que voy a usar. Debe cumplir 5 criterios previos y después también cumplir con el factor de seguridad global, que me garantiza que este va a trabajar y va a permitir el paso de agua de forma correcta en el tiempo, tomando en cuenta que el geotextil puede tener una reducción de eficiencia debido a todos estos factores que estamos viendo aquí, pero ya lo estamos considerando en el cálculo. No es que lo estamos considerando como un geotextil virgen que siempre va a mantenerse como nuevo. No, sabemos que en el tiempo puede
puede perder algunas de sus características y por eso que aquí existen lo que son estos factores de reducción. Dudas, consultas, algo que no esté claro. La otra diapositiva aquí era la imagen con los dos tipos de geotextiles. Y de ahí viene el ejemplo que nosotros vamos a desarrollar el día de mañana para un subdren longitudinal de tipo convencional. Dudas, consultas, algo que no esté claro. Esto lo tienen obviamente en sus diapositivas en el Moodle. Mañana entonces, si usted ahora no tiene ninguna duda, mañana vamos a aplicar todo esto. Vengo con una calculadora y con una hoja, porque el ejercicio lo vamos a realizar en clase. Usted me tiene que dar los resultados de cada ecuación que vamos a usar. También en el Moodle ustedes encuentran en la unidad número 2 un archivo, creo que está en la sección de construcción, un archivo de las características de unos geotextiles de la PAVCO. Es un archivo PDF que es una sola hoja, donde deriva desde un fabricante colombiano que es PAVCO, donde está una serie de geotextiles. Ese es el que vamos a usar mañana para hacer el ejemplo. Obviamente, de ahí en su vida no es que nosotros estamos usando PAVCO aquí, tiene que usar PAVCO, no. Usted tiene que saber cómo manejar un catálogo. Después de que sea PAVCO, que sea Pepito, que sea otra marca, ustedes podrán y sabrán cómo diseñar el subdren. No importa la marca de geotextil, lo que importa es saber hallar y buscar los parámetros que necesitan los catálogos de los fabricantes. Entonces, bueno, si no hay duda, voy a pasar lista. Denme un segundo para ingresar al Zoom. También mañana le voy a enviar una primera tarea, que ya este segundo parcial todavía no han tenido ninguna, pero mañana se lo voy a enviar. Obviamente será referente a lo que estamos viendo en estos días. Listo. Azuero. Presente. Bajaña. Presente. Valareso. Bermeo. Borges. Presente, ingeniero. Burbano. Buen día, presente. Campos. Presente, buenos días. Cedillo. Presente, ingeniero, buenos días. Chica. Choes. Presente. Delgado Ugalde. Presente, ingeniero. Delgado Yagual. Presente. Díaz. Presente. Espinosa. Presente, ingeniero, buenos días. Gamboa. Presente, buenos días. Tesi. Presente, ingeniero. Gómez Ceballos. Presente. Gómez Olea. Presente. Gómez Valareso. Guamán. Presente. Ibarra. Presente, ingeniero, buenos días. Landívar. Presente. Mosquera. Murillo. Presente, ingeniero. Paredes. Presente. Pazmiño. Peña. Quinto. Ingeniero presente, buenos días. Regalado. Presente, ingeniero, buenos días. Rivera. Presente, ingeniero, buenos días. Romero. Sánchez. Sani. Presente. Santana. Presente. Papanta. Presente. Villa. Presente, ingeniero, buenos días. Villasís. Presente, ingeniero, buenos días. Vite. Presente, ingeniero, buenos días.
Yuquilema, Buenos días, presente. Zambrano, Zambrano. A ver, déjenme ver ahí, pues el señor Sánchez me dijo que está presente. Ok. Voy a hacer un resumen de los que faltan, porque parece que faltan algunos. Voy a ir. A ver, Valareso, Bermeo, Chica, Gómez Valareso. Presente, ingeniero. Gómez Valareso dice que está presente. Ok. Mosquera, Pazmiño, Peña, Romero y Zambrano. ¿Hay alguien de los que nombré que recién llegó? Veo por ahí el señor Chico. Ingeniero, se me cerró la computadora y tuve que volver a aprender. Ya, listo. Está bien. Listo. Entonces, aparte del señor Chica. Ingeniero, Yes. Romero, soy Santana, pero Romero me dice que se acaba de Wi-Fi, pero además sí estaba en clase. Romero Gordillo. Ya, entonces dígale que de ahí a lo que subo el video, que me busque una imagen donde él aparezca y le pongo la asistencia. Listo. Ya. Entonces, bueno, estos serían, ya no apareció nadie más. Se voy a registrar la asistencia. Si no tienen ninguna duda, entonces vamos a dar por concluida esta sesión del día de hoy y el día de mañana vamos a hacer el ejercicio. Es probable que mañana nos demoremos un poco más, que quiere decir que nos vamos a llegar hasta las 8:30 con la clase, porque hay que hacerlo todo de golpe el ejercicio, porque si no se pierde el sentido del mismo si pasa una semana. Entonces, mañana nos dedicamos, aunque sea, si es necesario, las 2 horas, pero no son las 2 horas, un poco menos, a hacer el ejercicio completo. Entonces, con esto vamos a dar por concluida la sesión del día de hoy. Que sea un buen día y nos veremos en la siguiente sesión. Hasta mañana. Mañana, ingeniero.